Qué bueno es que como hermanos estemos intercediendo los unos por los otros. Qué buen tiempo de oración hemos pasado. Ahora que ya nos hemos comunicado con Dios, que hemos hablado con Él acerca de nuestras necesidades, viene lo más importante del tiempo de oración: escuchar su voz. Le pido que se disponga en esta noche a escuchar al Señor, a ser guiado por Él y orientado. Nuestro hermano Giovanni trae la enseñanza en esta noche y esperamos y sabemos que Dios hablará su vida. Oremos. Padre, te damos gracias por la enseñanza de esta noche. Queremos que nos enseñes, nos corrijas, nos guíes por medio de tu palabra. Nuestro corazón está deseoso de ti y tenemos gran necesidad de oírte. Habla nuestras vidas, corrígenos, exhórtanos, anímanos en esta noche. Gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Buenas noches, sean bienvenidos nuevamente a nuestra reunión de oración y estudio bíblico de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Noroccidente. Damos gracias al Señor por esta oportunidad tan grandiosa de poder abrir las Escrituras y dejar que su palabra nos hable. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche por las diferentes necesidades, Señor, por las cuales estábamos hace un momento orando. Te damos gracias porque confiamos en un Dios que suple para cada una de ellas, en un Dios en el que podemos confiar, en un Dios que también es soberano, pero en un Dios que nos ama y que cuida de sus hijos. Oramos por aquellas personas que no han entregado sus vidas a Cristo y no se han hecho hijos tuyos por medio de la obra de Cristo. Oramos porque tu palabra, Señor, llegue a sus vidas y sean transformados, Señor. Gracias por esta noche y te pido, Señor, que tomes mi boca y que seas tú hablándonos en esta noche. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Venimos estudiando temas diversos en estos martes de reunión de oración. Y el tema que quiero que veamos hoy se llama una promesa maravillosa. El versículo que quiero que tú tengas en tu mente a través de este tiempo está en 2 Corintios capítulo 1 versículo 20 y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Y es algo maravilloso que todas las promesas que están escritas en la Escritura son y se cumplieron en Cristo, pues Él es el centro de la palabra. En los últimos tiempos, algo en lo cual el Señor me ha estado mostrando es esto: confiar en sus promesas. Y no quiero decir que en los 24 años que llevo caminando con el Señor, una vez recibí al Señor Jesucristo, no haya entendido cuáles eran las promesas o que no haya confiado en ellas, sino que periódicamente el Señor me va hablando en diferentes necesidades. Y una de ellas es que debo seguir confiando en Él, porque Él no va a cambiar. Y eso me llena de ánimo. Y eso es lo que quiero que tú también lleves esta noche. Que Dios no cambia y las promesas de Él se cumplen. Las promesas de Él en Cristo, nosotros decimos amén, como lo estábamos diciendo ahorita, para la gloria de Dios. No para que digamos, uy, el Señor me hizo un milagro a mí. No, gracias, Señor, por ese milagro que hiciste en mi vida. Uno de los versículos que más me ha impactado a través de todos estos tiempos
es Filipenses capítulo 1, versículo 6. Muy seguramente tú varias veces también lo has leído y muy seguramente te identifiques también con este versículo. Y dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y qué promesa tan maravillosa esa. Estar convencido de que Él inició contigo y conmigo un caminar y no nos va a abandonar y cada día la irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando nos encontremos con su Hijo, el Señor Jesucristo. Y allí todo va a ser aún más maravilloso. En un mundo donde se anda con mucho afán, donde se encuentra tanto caos, y no solamente vehicular, sino tanto conflicto en nuestras vidas, donde la mirada está en el beneficio propio, donde suceden tantos desastres, injusticias, falta de tolerancia, es bueno caminar, es bueno saber y entender que es necesario confiar, pero no en cualquier cosa, no bien sea material, bien sea física y hasta espiritual, hablando de la religiosidad. Tampoco en lo que yo pueda hacer u obtener, alcanzar, sino en lo que Dios puede hacer, brindar, en lo que Dios ya prometió. Y es ahí donde quiero que enfoquemos nuestra atención, nuestra mirada, pues la misma fe que nos salvó es la misma fe que necesitamos para confiar en sus promesas. En un devocional del predicador Charles Spurgeon, se llama Libro de Cheques del Banco de la Fe, escribió lo siguiente hablando de las promesas. En su prólogo está este escrito y ustedes lo pueden leer ahí, y si quieres puedes tomarle una foto, tomar una captura de pantalla para que tú lo medites también luego. Dice él así: una promesa de Dios puede compararse a un cheque pagadero, a la orden del portador. Esta promesa ha sido otorgada al creyente con el propósito de que reciba una gracia, no para que la lea superficialmente y después prescinda de ella. El cristiano ha de considerarla como algo real, del mismo modo que lo es un cheque para el comerciante. El cristiano debe tomarla en sus manos, poner al pie de ella su firma, aceptándola personalmente como verdadera. Por la fe, acepta y se la apropia, declarando así que Dios es verdad y que también lo es por lo que atañe a esta promesa. En consecuencia, se cree en posesión de la bendición que le ha sido prometida y por anticipado entrega el recibo firmado en su nombre acreditando haber recibido dicha bendición. Hecho esto, presenta a Dios esta promesa, de la misma manera que se presenta un cheque al cajero del banco y ora en la seguridad de que tendrá cabal cumplimiento. A una fecha fija recibirá la gracia prometida. Si la fecha de pago no hubiese llegado todavía, espera pacientemente hasta que llegue. Entre tanto, debe considerar la promesa como si fuera dinero, ya que cuenta con la certidumbre de que el banco le pagará a su debido tiempo. Algunas personas olvidan poner su firma de fe en el cheque y como resultado no reciben nada. Otros lo firman, pero no lo presentan y tampoco reciben. La culpa no es de la promesa, sino de quienes no saben utilizarla de un modo práctico y sensato. Dios no ha empeñado su palabra para después no cumplirla, ni alienta una esperanza para dejarla fallida. Y esta ilustración que usó aquí este predicador, para mí es muy familiar, puesto que en mi trabajo secular, una de las cosas que hacía muy seguido era el estar cobrando cheques. Y obviamente, si yo no voy donde está el dinero, si no llevo mi cheque donde está el banco
y si yo no lo paso, pues obviamente no voy a recibir nada. Puedo tenerlo en la mano y tú puedes tener la Biblia en la mano, pero si no caminas con esas promesas, si no tomas esas promesas y las pides, pues no va a pasar nada. Es la misma forma que pasa cuando la persona va al banco, toma el cheque y lo firma en la parte de atrás. Una vez lo firma, entonces el cajero comienza a revisar que todo esté en orden. Y cuando ya esté en orden, él le entrega su dinero. Es lo que hace también Dios con nosotros. Es una ilustración que nos permite entender que las promesas que están en la Biblia no son solamente para decir, ay, tan bonitas que son, sino es para decir, gracias Señor, porque puedo confiar en ti. Y tú puedes cumplir esas promesas. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y su cuenta no tiene todos los fondos mejor, tiene todos los fondos que pueda tener las más grandes riquezas. Él es el dueño de todo. Entonces, este ejemplo ilustrado en un cheque nos hace pensar en algo que sucede frecuentemente como hijos de Dios. Tenemos grandes y maravillosas promesas en la Biblia, las cuales en los afanes del día olvidamos que están allí y no las tomamos como se debería. Tal vez sea tu caso, o tal vez tengas algunas guardadas allí y cuando llega el momento de la necesidad, las sacas. Y como leíamos, las pedimos confiado en que Él las da. Nuestro buen Dios nos la da. Pero, ¿qué es una promesa? Es derivado del latín promissus. El significado bíblico de promesa se refiere a antes del enviado. Pro, que es antes, y missus, que es enviar. Otro significado que encontré dice, promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio o en caso de conseguir algún logro. Puede entenderse la promesa como un acuerdo entre dos partes, a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. Y en el diccionario bíblico de Holman encontramos el siguiente significado: anuncio de Dios, de su plan de salvación y bendición a su pueblo. Uno de los temas unificadores que integra el mensaje de las obras del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y un dato curioso. Dice, ¿cuántas promesas encontramos en la Biblia? Entonces, buscando, algunos estudiosos dicen, habían 3.573. Y si las escrituras tienen 31.102 versículos, quiere decir que tenemos un 11.48% de promesas en las cuales podemos leer y podemos tener para nosotros. Pero algunos otros estudiosos dicen que hay más de 7.000 promesas. No las he contado tampoco. Entonces, pero es lo que quiero que ustedes vean también es que allí hay grandes promesas para nosotros. Obviamente algunas no son textualmente y cuando se escriben no son para nosotros en el sentido de que hubo promesas que hubo para el pueblo de Israel directamente. Esas no van a ser sino únicamente para ellos. Pero hay muchas promesas en las cuales tú y yo podemos tener allí. Hay dos tipos de promesas también y la Biblia nos muestra que son incondicionales y condicionales. Las promesas incondicionales, entonces la palabra incondicional, según la Real Academia Española, dice que muestra la siguiente definición: absoluto sin restricción alguno. Y si miramos esta definición dentro del contexto de las promesas en la Biblia, podemos observar que se refiere que el cumplimiento de este juramento solo le pertenece al Señor. La promesa no está sujeta a ninguna persona o situación, la cual lo haga cambiar de parecer. Sus promesas incondicionales nunca
cambian y no hay nada que podamos hacer para impedir que ellas se cumplan. Un ejemplo lo leemos en Jeremías 31, versículos 31 al 34, y allí se escribió lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de sus pecados. Y esto que el profeta Jeremías escribió allí fue el cumplimiento que hizo cuando vino el Señor Jesús, una promesa incondicional. El nuevo pacto que llegaría y se cumplió en su Hijo, en el Señor Jesucristo. Y el mismo Señor Jesucristo, en el anuncio del nuevo pacto, en su ministerio, cuando estuvo acá, lo enseñó y lo compartió con sus discípulos para nosotros, para la iglesia. Dice en Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jeremías decía, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Y esta era la promesa que venía de Dios. Alguien que iba a perdonar perpetuamente nuestros pecados. Y más adelante vamos a hablar un poco más de eso, porque esa es la promesa maravillosa. Hay promesas también condicionales, y esta depende de cumplir las condiciones que Dios establece. Éxodo 19:5 dice, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, la condición era la obediencia a la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, y la promesa era que ellos serían su especial tesoro. Como ya he mencionado, son muchas las promesas encontradas en la Biblia y la lista es larga, pero también es interesante. Voy a pronunciarles algunas que encontré. Entonces hay promesas sobre bendiciones, hay promesas sobre consuelo, sobre fortaleza, sobre guía, sobre abundancia, sobre dones espirituales, misericordia, liberación, limpieza, larga vida, perdón, paz, protección, recompensa, respuesta a la oración, sabiduría, salud, salvación. También hay promesas para los afligidos, para los que se arrepienten, para los creyentes, los generosos, los humildes, los justos, los niños, los obedientes, los que oran, los rectos, los santos, los tentados, los trabajadores, los vencedores. Hay promesas divinas de Dios a atravesar por dificultades y podemos seguir en la lista. Y como vemos son muchísimas las promesas, pero miremos la más importante, la más maravillosa que encontramos a través de la Biblia, la de Dios anunciando el plan de salvación para la humanidad. Y es de allí de donde provienen todas las demás. De hecho, la primera promesa que encontramos en la Biblia es en la caída del hombre, cuando el hombre pecó. Y eso nos vamos a ir al principio de la Biblia, allí en Génesis capítulo 3, versículo 15, donde dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar.
En este pasaje encontramos la intervención grandiosa de Dios para nuestro rescate, el Evangelio para nuestras vidas, la gracia de Dios puesta allí para la humanidad. Charles Spurgeon escribió lo siguiente: gran parte ya cumplida, hablando de esa promesa. Gran parte ya cumplida. La simiente de la mujer en la persona de nuestro Señor Jesucristo, herido en el talón. Y qué herida más espantosa. Pero cuán terrible el quebrantamiento final de la cabeza de la serpiente. Esta profecía prácticamente tuvo cumplimiento por primera vez cuando el Señor Jesús llevó sobre sí el pecado del hombre, venció a la muerte y quebrantó el poderío de Satanás. Pero se cumplirá total y definitivamente en la segunda venida del Señor, en el juicio final. Las promesas según la Biblia comienzan con una declaración de Dios que se extiende a los planes futuros, no solo para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones del mundo, para toda la humanidad. A partir de la salida de Edén, las cosas no fueron fáciles para nosotros ni para nadie a causa del pecado que entró en el hombre. Pero fiel es Dios, que no falla en su palabra. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él ya le había dicho que iba a enviar la simiente en su Hijo y Él vencería. La humanidad avanzó y vamos a venir de atrás para mirar esta maravillosa promesa. La humanidad avanzó, pero el pecado también. Después de este suceso, en el cual cambió todo el plan de Dios, el hombre pecando no fue fácil, y al caminar y al crecer, al multiplicarse la humanidad, el pecado también fue creciendo. Después de que Adán y Eva salieron del Edén, la humanidad creció y después llegó un diluvio, y es lo que vemos en Génesis 6:5, ¿cierto? Y dice Génesis 6:5, dice que y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Versículo 6 dice: y se arrepintió, que esto es un lamento, una tristeza que Dios muestra allí. Dice que y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió. Fue tanto el dolor, dice que le dolió, es la tristeza tan grande que tuvo en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a todos los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero, gracia, Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y ese es nuestro Dios, volviendo a su fidelidad, volviendo a su promesa. Luego, en el transcurso del tiempo, después del diluvio, salió Noé con sus hijos y las esposas de sus hijos, y otra vez se multiplicó la humanidad en la tierra, y los hombres comenzaron a construir una torre, y todo para llegar hasta el cielo. El orgullo y la altivez del hombre. Eso está en Génesis 11. Pero después vemos el llamado que Dios hizo a Abraham en Génesis capítulo 12. Y leemos allí de los versículos 1 al 3, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeran, y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Sigue la promesa maravillosa. Dificultades, muchísimas tuvo Abraham. Errores, garrafales. Pecados, también. Pero el plan de Dios siguió. Cuando Dios llamó a Abraham tenía 75 años. Y cuando le dijo que ya venía su hijo, un hijo que le había prometido, Abraham tenía 99 años. Entonces, lo que me hace pensar es que también las promesas de Dios no son cuando yo diga, sino cuando Él me las dé. Y por lo cual, pues no debo afanarme y no debo de hacer las cosas como yo pienso, sino más bien esperar en el tiempo de Él. Recordemos que en Génesis 15:6 dice que, hablando por lo menos de que Abraham tuvo muchos errores y Abraham tuvo muchas dificultades, hizo cosas que a Dios no le agradaban, dice que Abraham fue justificado, ¿no? ¿Pero por qué? Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Después estuvo su hijo Isaac, después Jacob, las 12 tribus, Moisés, Josué, luego los jueces hasta llegar a David, quien fue ungido como rey del pueblo de Dios, de Israel, en 1 Samuel 16:13, y por quien la promesa seguiría y afirmaría el trono de su reino, según 2 Samuel capítulo 7, versículo 13. Los profetas lo anunciaron. ¿A quién? A Cristo, la promesa profetizada, la justicia de Dios para el hombre. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel. Isaías lo había dicho. El mismo Isaías en el capítulo 9, versículo 2 dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. La promesa prometida. Versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Versículo 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Un versículo más en Isaías 42:6 dice, yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Otro profeta, Miqueas 5, que anunciaba la maravillosa promesa, que es la que estamos viendo esta noche. Miqueas capítulo 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el Señor de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y en el Nuevo Testamento leemos la promesa ya dada, la promesa aquí, en la tierra. Mateo 1, 18 al 25 nos habla de ello. Vamos a leer 3 pasajes allí, el 21, el 22 y el 23 de Mateo 1. Dice que, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Pero, ¿por qué esa promesa? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? El versículo 21 de Mateo 1. Porque Él salvará. Y eso era lo que necesitábamos nosotros, ser salvos. Necesitábamos un Salvador, porque nadie se puede salvar por sí solo.
porque nadie puede colocar justicia propia delante de un Dios que es puro, que es santo, que es perfecto. Únicamente, dice allí en el Mateo 1:21, dice que se llamará su nombre Jesús, porque Él, solamente Él, salvará a su pueblo de sus pecados. Lucas capítulo 2 versículo 52 nos dice que el Señor Jesús crecía en sabiduría y estatura y en gracia de Dios y los hombres. El Señor Jesucristo tuvo su etapa de niñez y tuvo su etapa en la cual disfrutó de su tiempo con sus padres terrenales. Pero cuando llegó el momento, comenzó en su ministerio para hacer el propósito por el que había sido enviado. Y era necesario que Él viniera. Era necesario el plan de Dios para salvar a la humanidad caída. Era necesario que el Señor Jesús viniera a tomar nuestro lugar. Y era necesaria la promesa que leímos al principio, en Génesis 3:15. Que la simiente de la mujer viniera para derrotar. Pero no solo era que Él viniera, también era necesario que Él padeciera. Isaías lo profetizó en el capítulo 53. Pablo lo dijo, aunque pareciera sencillo, pero pensando y entendiendo lo que el Señor Jesús había atravesado. Un calvario, pero saliendo victorioso. Primera de Corintios 15 dice, versículo 3, 4 y 5 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Evidencias maravillosas de un Salvador, que no solamente venía para decir que iba a morir por nuestros pecados y que iba a padecer por ellos, sino que ese Salvador tenía que resucitar. ¿Para qué? Para que tu fe, para que mi fe fuera una esperanza grandiosa y maravillosa. Versículos 13 y 14 del mismo 1 Corintios 15, Pablo decía, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es vuestra fe. Y vano sería lo que estaríamos haciendo. Pero no es así. Pablo lo que le quería decir era que estaba afirmando que las promesas que se habían dado anteriormente se cumplían y se cumplieron en Cristo Jesús. Esta es la promesa más maravillosa, la que estamos viendo esta noche. Cristo, pero no solamente aquí en la tierra, sino Cristo en tu vida y Cristo en mi vida. El versículo con el que iniciamos, 2 Corintios 1:20, de la Nueva Traducción Viviente, dice, pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí, y por medio de Cristo nuestro amén, que significa sí, y se eleva a Dios para su gloria. Es decir, sí se cumplirán, y así serán, como se ha dicho, y acontecerá por medio de nosotros y para nosotros, para que Dios sea glorificado. Ya una parte está cumplida, su primera venida, para llamarnos al arrepentimiento de nuestros pecados. Y no le pongas nivel a esto, al pecado. No le pongas color, no le pongas excusa y llámalo como su nombre, pecado. Si no lo has hecho, si no has entregado tu vida a este Salvador, al Hijo de Dios, a quien Él mismo ha enviado, es hora de hacerlo. ¿Por qué? Porque Cristo es el que perdona. Es el único. ¿Por qué? Porque Cristo es el que salva. Únicamente Él puede salvar. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. No hay nadie más, no hay nada más. Solamente Dios colocó a su Hijo para que Él fuera quien perdonara nuestros pecados. Pero también, aparte de perdonar, de salvar, Él da vida eterna. ¿Quién puede dar vida eterna? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su único Hijo, a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Cristo también te lleva al Padre. Juan 14:6 dice, y Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Son palabras del Señor Jesús. Como decía al principio, aún falta, pero la segunda parte viene en la promesa, en que Satanás será derrotado y con él estarán los ángeles que se le unieron caídos, pero también todo aquel que rehusó el ofrecimiento dado por Dios a su Hijo Jesucristo. Acabamos de leer Juan 3:16, que de tal manera Dios nos amó a nosotros, que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero los siguientes versículos, 17 al 20, dicen lo siguiente. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Jesús vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Es muy claro. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero todo aquel que rehúse, todo aquel que busque una excusa, o todo aquel que no quiera recibir a Cristo, estará eternamente separado con Él. Pero hoy tú puedes tomar esa decisión, recibirlo a Él como tu única y suficiente Salvador. Y empezar una vida nueva, empezar un andar con Él y tener esa promesa grandiosa, la promesa más maravillosa que podamos nosotros recibir, a Cristo. Los que ahora estamos, sigamos caminando fielmente con Él, esperando ese encuentro, pues hacia allá vamos. Unos se han adelantado, pero nos encontraremos más adelante, allí en la eternidad. Y esa es la esperanza, esa es la promesa. Pablo escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Versículo 17. Luego nosotros los que vivimos y los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor.
Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Querida audiencia, queridos hermanos, queridas hermanas, queridos amigos, esta es la promesa maravillosa. Cristo, la promesa de Dios para nosotros. Solamente en Él podemos encontrar nuestra verdadera paz. Solamente en Él podemos encontrar el verdadero camino. Y no es que yo lo esté diciendo de mis palabras, son las palabras que Dios ha escrito aquí. Y toda la Biblia fue inspirada por Dios y es útil y nos enseña y nos permite ver que Dios tiene un propósito para ti, que Dios tiene un propósito para mí. Quedémonos con esta maravillosa promesa, Cristo en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre, gracias te damos, Señor, por tu Hijo, Señor, quien tomó nuestro lugar allí en el madero. Y Señor, gracias porque cuando tú nos ves ahora a nosotros, ya no nos ves a nosotros, hombres pecadores, sino ves a tu Hijo, tu obra redentora, aquel quien es justo. Y como dice tu palabra, el justo dado por los injustos. Y gracias te damos, Señor, porque si Cristo no hubiese dejado su trono, si Cristo no hubiese bajado del cielo, estaríamos nosotros eternamente separados de ti y estaríamos condenados a una eternidad, Señor, de sufrimiento y de lloro y crujir de dientes, como dice tu palabra. Pero no fue así. Gracias porque tú proveíste, Señor, en el momento de que los primeros hombres te fallaron, dijiste, Señor, que ibas a enviar a tu Hijo y que Él nos salvaría, de que Él nos llevaría delante tuyo. Gracias te damos por permitirnos el creer en Él y gracias por esa obra majestuosa y maravillosa a favor nuestro. Padre, que nosotros sigamos caminando fielmente y sabiendo, Señor, que tu palabra, Señor, no es para leerla ligeramente, que tu palabra no es para tomarla y dejarla por ahí, sino tu palabra es como tú nos dijiste, para que la guardemos en el corazón, para que sea ese tesoro, Señor, invaluable, Señor, en nuestras vidas y que llegue en el momento oportuno a nuestro socorro. Gracias porque hemos experimentado muchas veces cómo tú, Señor, nos resuelves la vida y nos resuelve nuestros problemas. Perdónanos mejor porque a veces nuestra confianza, Señor, desvanece, decae. Pero gracias porque en tu palabra, Señor, la cual es viva y eficaz, nos permites volver otra vez a retomar. Y gracias por no cansarte con nosotros, Señor. Gracias porque el que comenzó la nueva obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Padre, gracias te damos por este tiempo y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenas noches, hermanos.